desde FEDEMO hemos decidido mantener este formato porque ha tenido una gran acogida, es cómodo y nos permite a todas aquellas personas que no se puedan conectar en directo poder volver a ver la presentación en diferido. Yo soy Laura Quintas, no soy Daniel Aníbal, el presidente de FEDEMO, que pide disculpas porque no ha podido asistir por motivos de agenda. Y ya sin más dilación paso a presentaros a la doctora Núria Fernández Musteirín. Antes de nada, gracias una vez más por compartir un ratito con nosotros y por hacernos esta formación que va a tratar sobre los avances terapéuticos de la hemofilia B. La doctora Núria Fernández la conocéis de sobra, pero recordaros que es de la sección de trombosis y hemostasia del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza. Además, pertenece a la Comisión Científica de la Real Fundación Víctor Eugenia desde 2018. Es la coordinadora del Registro Nacional de Trastornos Hemorrágicos Poco Frecuentes en mujeres en edad fértil, auspiciado por la SED y por la Real Fundación. Esto es muy interesante. Y participa en múltiples ensayos clínicos como investigadora principal. Además, os recuerdo también que la Real Fundación Víctor Eugenia ha publicado hace un par de añitos unas recomendaciones sobre tratamientos de hemofilia B, aunque como me imagino que veremos esta tarde, probablemente en breve se queden un poquito obsoletos. Y sin más, no quiero robarle tiempo a la presentación. Muchas gracias y cuando usted quiera. Muchas gracias, Laura. Gracias también a Daniel y a Lourdes en nombre de FEDEMO. Y para mí pues es un gusto, pues como decía Laura, compartir un ratito de esta tarde con todos vosotros. Y espero pues cumplir las expectativas en torno al tema de la presentación de esta tarde, que como todos sabéis es en torno a los avances terapéuticos en hemofilia B, que como también comentaba Laura, pues alguna cosita, a pesar de que las guías son muy recientes, pues hay o esperamos que haya pequeños grandes cambios en el futuro a medio plazo. Vamos a ver. Os voy a dar unas pinceladas recordatorias para ver en qué escenario clínico nos movemos. Pues estamos hablando de hemofilia. Hemofilia se trata de una deficiencia congénita de factor 8 en el caso de la hemofilia A y de factor 9 en el caso de la hemofilia B. Es una enfermedad monogénica, esto es algo muy importante, sobre todo desde el punto de vista del objetivo último y como terapia curativa de este tipo de trastornos, que es la terapia génica, con una herencia ligada al cromosoma X. La incidencia, aunque es variable, se sitúa en torno, en el caso de la hemofilia B, a 1 por cada 30.000 varones recién nacidos vivos, y la clínica característica, obviamente, al tratarse de una coagulopatía, es la clínica hemorrágica, que a diferencia de otros trastornos hemorrágicos hereditarios, sus, digamos, órganos diana o su localización diana es habitualmente el sistema musculoesquelético, hematomas a nivel muscular y a nivel fundamentalmente articular, siendo la artropatía hemofílica la morbilidad más importante y el daño físico más importante en nuestros pacientes, y de ahí deriva la necesidad de tratamiento hemostático para prevenir el daño articular crónico. Para poder, a mí siempre me gusta poner este tipo de diapositivas, no es siempre la misma y la suelo ir modificando con el tiempo porque afortunadamente hay cosas que van cambiando, pero sí que para saber cómo hemos ido avanzando necesitamos, o yo creo que es bueno echar la vista atrás al respecto de la historia del tratamiento en la hemofilia y en la hemofilia B en concreto, que es pues un ejemplo típico en medicina de cómo el desarrollo terapéutico va de la mano del conocimiento y del desarrollo clínico en el conocimiento de la evolución de la enfermedad, en este caso de la hemofilia. Y así, a principios de los años 50, cuando lo que se conocía de la hemofilia era que el trastorno que se producía era un trastorno por un mal funcionamiento del sistema de la coagulación y que, por lo tanto, cómo podíamos recuperar o cómo podíamos tratar a nuestros pacientes, pues reponiendo aquello
o la fuente de donde existía el problema. Por lo tanto, los pacientes eran tratados con transfusiones de sangre completa. Cuando ya se desarrolló el crioprecipitado, la fracción del plasma que contenía específicamente una mayor cantidad de factores de coagulación, ya supuso una revolución importante en el tratamiento y sentó las bases para el desarrollo posterior de los concentrados específicos de factores de coagulación derivados de plasma, que fueron la base del tratamiento de los pacientes con hemofilia desde comienzos de los años 70 hasta que, de la mano, como os digo, del desarrollo del conocimiento de la enfermedad y que se pudieron secuenciar y clonar los genes responsables del factor 8 y del factor 9 a comienzos de los años 80, pues de lo que disponíamos era de los factores derivados plasmáticos. Una vez que el conocimiento y las técnicas de biología molecular nos permitieron secuenciar los genes del factor 8 y del factor 9, fue el punto de partida para el desarrollo de los fármacos recombinantes, de la mano además de una necesidad imperiosa de tener fuentes de factor distinto, coincidiendo con el impacto que tuvieron las enfermedades infecciosas transmisibles, en este caso VIH, hepatitis C, en la década mitad de los años 80 y principios de los años 90. Como veis, pues la propia epidemiología es la que va marcando muchas veces el ritmo de avance de los tratamientos, y así a lo largo de los años 90 y principios de los 2000 fueron apareciendo y desarrollándose los diferentes factores recombinantes de las diferentes generaciones de estos fármacos, y el siguiente hito o el siguiente momento importante o punto de inflexión que pensamos que ha podido cambiar probablemente el curso evolutivo de la enfermedad en muchos de nuestros pacientes tiene lugar no hace muchos años, a mitad de la década pasada, con el desarrollo y posibilidad de tratar a nuestros pacientes con un tratamiento sustitutivo, con un tratamiento con factor de vida media extendida. Poquitos años después, además, la irrupción de los tratamientos no sustitutivos, en el caso en concreto de la hemofilia A, ya una realidad en práctica clínica real, pero en hemofilia B también dentro de ensayo clínico y con una perspectiva a corto plazo de poder ser empleado también en práctica clínica, pues supone otro punto de inflexión importante y que entren más actores a formar parte del escenario terapéutico en la hemofilia B. Y siempre, como veis ahí como punto final en la diapositiva, pensando en la terapia génica como el horizonte curativo de esta enfermedad. Por lo tanto, y por lo que os he comentado hasta ahora y lo que ya todos sabéis, la base del tratamiento de la hemofilia A y B, es el tratamiento sustitutivo. Se trata de reponer aquel factor de coagulación del que el paciente es deficitario, en este caso el factor 9, ¿con qué objeto? Pues el de intentar mantener unos niveles valle, unos niveles mínimos de factor suficientes para prevenir el sangrado espontáneo y sobre todo el sangrado a nivel articular, que ya hemos comentado que es el principal daño que pueden sufrir nuestros pacientes. Sin embargo, este tratamiento sustitutivo, como lo hemos conocido clásicamente y hasta hace relativamente poco tiempo, pues tiene sus limitaciones. Sabemos que para reducir el riesgo de sangrado articular necesitamos unos niveles mínimos de factor 9 que se deberían encontrar por lo menos por encima del 10%. Además, el comportamiento de los factores estándar, del factor 9 estándar, una vez que es infundido, tiene una cinética que luego veréis un poquito mejor, que se mueve en picos y valles. Una vez que administramos la dosis, nuestro paciente adquiere niveles más elevados de factor 9 en sangre y conforme se va eliminando, llegamos a un punto mínimo, a un nivel valle de factor en donde pues, nuestros pacientes pueden estar desprotegidos si ese nivel mínimo desciende por debajo de los factores, de unos niveles hemostáticos que no tienen por qué ser el clásico 1-3% que hemos manejado habitualmente, sino en dependencia, y luego lo veremos, de las necesidades específicas de cada uno de nuestros pacientes. Por otra parte, otra de las limitaciones del tratamiento sustitutivo con factor 9 es el desarrollo de inhibidores y la necesidad de que es un tratamiento que se administra vía intravenosa. Por lo tanto, necesitamos un buen acceso venoso, con la limitación que esto
todos sabemos lo que supone, sobre todo en niños pequeños, por debajo del año de vida, la necesidad de implantar muchas veces catéteres venosos centrales para poder administrar con la frecuencia deseada este tipo de tratamientos y como sabemos es uno de los limitantes a nivel de práctica clínica diaria más importantes que tenemos con el tratamiento sustitutivo. A pesar de ello, como decimos, la base del tratamiento en hemofilia B es el tratamiento sustitutivo. En la hemofilia B grave, y ya viene de las guías previas, pero en la última edición de 2020, en la tercera edición de las guías de recomendación de la Federación Mundial de Hemofilia, la profilaxis sigue siendo el pilar de tratamiento en aquellos pacientes con hemofilia A y B grave moderada. Es verdad que no se mojan, ya sabemos que ahora disponemos, como os decía antes, de una plétora de tratamiento que no se limita solo al factor estándar, pero sí que establecen claramente la recomendación de iniciar la profilaxis o bien con un factor estándar o con un factor de vida media extendida o tratamiento no sustitutivo. En el caso de la hemofilia a día de hoy, que es del que disponemos de este tipo de tratamientos, antes de que comience el daño articular e idealmente siempre por debajo de los 3 años, es decir, de manera precoz. ¿Y esto es café para todos? Pues no. También sabemos que este tratamiento profiláctico, a pesar de que disponemos clásicamente de diferentes esquemas de inicio y mantenimiento de dosis, deben de ser adaptados posteriormente en función de el fenotipo hemorrágico de nuestro paciente. Sabemos que pacientes con diferentes alteraciones genéticas o incluso con la misma variante genética que nos condiciona una forma grave de hemofilia B no tienen la misma expresión hemorrágica. Hay pacientes más sangrones que otros. También va a depender del estado articular de nuestros pacientes. Si la profilaxis se ha iniciado una vez que se ha instaurado el daño articular o tenemos una articulación diana, obviamente va a requerir un ajuste más estrecho, la actividad física y la farmacocinética individual, es decir, cómo va eliminándose el fármaco una vez que es administrado en concreto en nuestro paciente. Esto, digamos, yo creo que plasma de manera muy gráfica cómo dentro de los distintos pacientes con hemofilia B grave e incluso dentro de un mismo paciente varían las necesidades de niveles mínimos objetivo en función de la actividad física que vaya a realizar nuestro paciente. Pues obviamente si estamos hablando de una actividad física leve, pues un paciente adulto que trabaja sin que eso conlleve una actividad, una actividad laboral que conlleve un ejercicio físico intenso, bueno, pues los niveles mínimos en los que nos podemos manejar pueden encontrarse en torno al 3-5%. Obviamente, si estamos hablando pues, de un paciente con una hemofilia B grave, un adolescente que practica una actividad deportiva como el fútbol, incluso federado, torneos, etcétera, pues puede ser que de manera puntual, no todos los días, pero sí que los días que tenga entrenamiento o competición, puede requerir unos niveles de factor 9 mínimos más elevados para garantizar una adecuada protección hemostática. Por lo tanto, esa profilaxis sabemos ya desde los últimos años que debe ser individualizada en base a lo que hemos comentado. El hecho de que conocemos que la vida media del factor 9 clásico de alguna manera se representa en la forma que veis ahí en la gráfica, es decir, cuando nosotros infundimos factor 9 estándar a nuestro paciente con hemofilia B grave a lo largo de una semana con la frecuencia que veis ahí, alcanzamos un nivel pico máximo de factor 9 en plasma, que obviamente conforme se va eliminando va disminuyendo en el torrente sanguíneo, llegando a alcanzar niveles mínimos por debajo de lo que podemos considerar como hemostáticos. Por lo tanto, esa zona que veis sombreada de azul nos está hablando de que durante esas horas de esos días en concreto nuestro paciente está desprotegido frente a cualquier posible evento traumático o incluso espontáneo que pueda tener lugar el sangrado, sobre todo el que más nos importa en estos pacientes a nivel articular. Pues de alguna manera esto fue lo que llevó a las grandes mentes pensantes a plantear la posibilidad de cómo se podía de alguna manera intentar prolongar la vida media del factor 9 para
darle la vuelta o cambiar esta distribución y esta gráfica de concentración de nuestro factor 9 en plasma cuando lo administramos a nuestros pacientes para intentar prolongar la vida media y que el periodo y el intervalo de tiempo y horas que estuvieran nuestros pacientes por debajo de unos niveles hemostáticos mínimos fuera el menor posible. Se trataba, como os comentaba, de no solo reducir el número de infusiones, que es algo que impacta directamente sobre la calidad de vida de los pacientes, sino también intentar conseguir niveles valle, niveles de protección más elevados y no a costa, disminuyendo el número de infusiones, no a costa de menor cobertura hemostática, sino que nuestros pacientes estuvieran cubiertos y estuvieran protegidos la mayor parte del tiempo. Esto es lo que ha propiciado el desarrollo a nivel de farmacológico de los factores de vida media extendida, que en el caso de la hemofilia B, como veis, con respecto al factor 9, sí que sabemos que han tenido un impacto muy importante, consiguiendo un incremento de esa vida media de hasta 3-6 veces la vida media del factor 9 estándar, lo cual supone que muchos de nuestros pacientes con este tipo de factores pueden pasar de infundirse 2-3 veces a la semana o incluso a días alternos, como hay pacientes con unos requerimientos elevados, pues a infundirse semanalmente o incluso quincenalmente, con una reducción del número de infusiones de hasta un 50% y alcanzando unos niveles valle que, como veis, estamos hablando de niveles entre el 5 y el 10%, cuando hasta hace poquito tiempo y hasta que hemos podido disponer de mayor arsenal terapéutico, hablábamos de una adecuada profilaxis con niveles valle por encima del 1-3%, y aquí estamos hablando de niveles de protección superiores. Por lo tanto, y de alguna manera conceptualmente reduciéndolo a una definición muy, muy genérica y muy global, se trata con estos factores de vida media extendida de transformar a nuestros pacientes con hemofilia B grave en pacientes con un fenotipo leve, porque vamos a estar garantizando con estos tratamientos niveles superiores al 5%, que como sabéis es lo que nos cataloga a los pacientes en cuanto al grado de severidad de la hemofilia como pacientes por encima del 5% con formas leves. ¿Qué estrategias farmacológicas se han empleado para conseguir prolongar la vida media de los factores estándar? No me voy a detener mucho, luego si queréis en el turno de preguntas lo podemos ver o comentar más en profundidad. Pues algunas de las estrategias farmacológicas que se han empleado ya se habían utilizado previamente en otro tipo de fármacos en el ámbito de la medicina, como es la pegilación en cualquiera de sus variables. Otra de las estrategias es mediante el diseño de proteínas de fusión. Se trata de unir el factor 9 a otra cosa, que puede ser, por ejemplo, albúmina o la fracción constante de las inmunoglobulinas. ¿Para qué? Para conseguir que ese factor 9 no sea eliminado, digamos, a través del circuito habitual en el que cualquier proteína que penetra en el torrente sanguíneo es eliminada del organismo, pues cuando lo unimos a otra proteína, en este caso la albúmina, la fracción constante de las inmunoglobulinas, conseguimos que esté recirculando durante más tiempo y por lo tanto prolongamos el tiempo que está circulando a través del torrente sanguíneo y que está disponible para realizar su efecto hemostático. Y algún otro ejemplo más, que en este caso no es aplicable al factor 9, como es la modificación de la secuencia proteica. Pues bien, en el presente, ¿de qué disponemos? ¿De qué factores 9 de vida media extendida disponemos en estos momentos para poder emplear en nuestros pacientes? Pues como veis ahí, con cada una de estas 3 estrategias farmacológicas tenemos un factor distinto que podemos emplear, tanto uno que va unido a la fracción constante de las inmunoglobulinas, otro que va unido a la albúmina y otro, como veis, al que se le une una molécula de polietilenglicol, que es la pegilación. Cada uno de ellos, como os digo, prolongan la vida media del factor 9 con el mecanismo que os he comentado, y todos ellos podemos emplearlos actualmente en nuestros pacientes. Por eso hablo que es del presente, aunque luego ya podremos entrar a comentar en el turno de discusión cuánto de real es este presente o no. Otra de las cosas que nos planteamos cuando ya podemos utilizar este tipo de fármacos y cuando vemos los resultados en los ensayos y luego los resultados en vida real, que al final sabemos
que no siempre son totalmente extrapolables, es si todos estos fármacos de nueva generación o factores 9 de vida media extendida se comportan igual. Obviamente no son iguales desde el punto de vista farmacológico, pero probablemente tampoco se comporten de la misma manera en cuanto a su distribución y en cuanto a su comportamiento farmacocinético. Aquí es muy importante, y es otro de los aspectos en los que en los últimos años se ha avanzado más en su conocimiento, aunque todavía no tenemos manera de cuantificarlo, de medirlo en el laboratorio, y digamos los estudios todavía son muy experimentales en animales. Sí que hay todos los resultados que tenemos son muy reveladores, muy clarificadores, pero todavía queda dar el salto y comprobar que efectivamente esto es igualmente reproducible en humanos, pero parece que sí que van las cosas por ahí. Y es todo lo que tiene que ver con el factor 9 y su distribución en el espacio extravascular. Seguramente en alguna otra charla os sonará, no me voy a detener mucho, pero sí que dar dos pinceladas. Clásicamente se ha considerado que existe una equivalencia entre los niveles plasmáticos de factor 9 y su eficacia hemostática. Es decir, si nosotros en un momento dado, a las 24, a las 48 horas de administrar un factor 9 estándar a nuestro paciente, cuantificamos y medimos el factor 9 en plasma, vamos a obtener pues, unos niveles que van a estar por encima de sus basales, 20, 40%, y eso nos da una idea y además se corresponde con una buena cobertura hemostática y con una buena respuesta clínica. Sabemos a día de hoy que eso no es del todo así y que hay otros factores que pueden influir y que pueden hacer y que de hecho nos explicarían por qué en algunos pacientes, a pesar de que cuando nosotros cuantificamos niveles Valle o niveles entre dosis son inferiores a los esperados o a lo que nosotros consideraríamos como esperable para la dosis administrada por kilo en ese paciente, y además el paciente no sangra y no tiene un perfil hemorrágico correspondiente a los niveles descendidos que vemos en ese momento. Pues una posible explicación es sabemos que el factor 9, una vez que es infundido, la mayor parte no está circulando por el torrente sanguíneo como pasa con el factor 8, sino que la mayor parte de ese factor 9 administrado va a pasar del torrente sanguíneo, que es el espacio intravascular, que va por dentro del vaso sanguíneo, como veis aquí, al espacio extravascular. De alguna manera se une a una molécula que está en ese almohadillado, que es el endotelio, que recubre la cara interna de los vasos sanguíneos y que es el colágeno 4 endotelial. Esta unión del factor 9 al colágeno 4 endotelial parece que actúa de almacén o de reserva del factor 9 extravascular, de manera que cuando se produce el daño del endotelio, al final cuando un vaso sanguíneo se rompe el endotelio y queda expuesta esa reserva de factor 9 unida al colágeno, que además, como veis, es una unión reversible, de manera que permite que ese factor 9 se pueda soltar del colágeno 4, moverse a aquella zona donde es necesario realizar la hemostasia y que se forme el coágulo para evitar que haya una pérdida excesiva de sangre y una expresión hemorrágica, tanto a nivel local como a distancia, liberando ese factor 9 de su unión al colágeno 4. Como os digo, todo esto se basa en estudios fundamentalmente descritos en animales, pero parece que pueda ser reproducible in vivo en humanos. ¿De acuerdo? Esto también podría ser una explicación plausible a que haya diferencias en la distribución observada en estos estudios en cuanto a la distribución del factor 9, ya sea unido a albúmina, ya sea recombinante estándar o ya sea unido a la fracción constante de las inmunoglobulinas, y la respuesta que tendremos que intentar dar es si realmente esto puede implicar una diferente eficacia entre un factor y otro, y que por lo tanto en determinados pacientes o en determinadas situaciones, bueno, pues veamos resultados diferentes a los esperados y pueda ser necesario una modificación de tratamiento.
Esto es una rueda que sigue avanzando y aunque el presente son los factores 9 de vida media extendida, estamos ya hablando y con resultados todavía muy preliminares y ensayos activos de factores 9 de vida media extendida de segunda generación. Aquí os pongo dos ejemplos de dos ensayos cuya administración, la del fármaco, es vía subcutánea, con resultados muy preliminares y en fases preclínicas, algunos de ellos con un incremento importante de la vida media, y que fundamentalmente, ya os digo, no me voy a meter en profundidad, pero en lo que se basan es en modificaciones del propio factor 9 que lo que hacen es dar lugar a una mayor resistencia al efecto inhibidor de la antitrombina. La antitrombina es un anticoagulante natural que cuando ejerce su mecanismo de acción bloquea, entre otros, pues el efecto hemostático del factor 9. Si nosotros retrasamos o bloqueamos el efecto inhibidor de la antitrombina, vamos a tener factor 9 presente durante más tiempo, más activo y por lo tanto mayor efecto hemostático. Otro de los mecanismos diseñados para estos factores 9 de vida media extendida de segunda generación es utilizar variantes o formas variantes del factor 9 con ganancia de función, como es la variante Padua, que sabemos que es una variante genética del factor 9 con mayor tendencia a que exista factor 9 circulando durante más tiempo, al que se le añaden otras modificaciones farmacológicas, que son unos polipéptidos, los polipéptidos STEN, que lo que hacen es prolongar el tiempo que el factor 9 está circulando. Con lo cual, bueno, pues habrá que esperar a los resultados de los ensayos clínicos, pero bueno, aquí ya estamos dando un salto importante en cuanto a la forma de administración, que es la vía subcutánea. ¿De acuerdo? Damos ahora, digamos, un paso, ya no sé si adelante o al lado, porque nos vamos a mover a un escenario terapéutico totalmente diferente y que yo creo que también ha supuesto una revolución conceptual y muchas veces, como les digo yo a los pacientes, cambiar el chip con respecto a lo que ha sido hasta ahora clásicamente el tratamiento de la hemofilia, porque siempre hemos hablado, y hasta ahora es lo que hemos comentado en la presentación, el tratamiento de la hemofilia ha consistido en reponer aquello que falta. Es decir, nuestro paciente es deficitario en factor 9, vamos a reponer el factor 9 que falta. Pero como os decía, en los últimos años han entrado en escena diferentes estrategias que van encaminadas no a reponer, a sustituir el factor 9 que falta, sino de alguna manera a rebalancear o a restablecer el equilibrio hemostático. Y es lo que se ha dado en llamar el grupo de fármacos que pertenecen a los tratamientos no sustitutivos. ¿En qué consiste esto de rebalancear o restablecer la hemostasia? Pues a los hematólogos y a los que nos dedicamos a coagulación siempre nos ha gustado, y de hecho ahí lo veis en la gráfica, y yo creo que es muy, muy útil verlo de esta manera. El sistema de la coagulación funciona como una balanza. Por un lado tenemos los factores procoagulantes, que son los que favorecen la formación del coágulo y entre los cuales se encuentra pues, el factor 9 de la coagulación, y los factores y las proteínas anticoagulantes naturales. En una persona sana y en una situación basal, esa balanza se mantiene en equilibrio. Cuando hay un daño y hay una rotura de un vaso sanguíneo, se ponen en marcha los factores procoagulantes para formar el coágulo. Por supuesto, hasta un momento en el que ya ha realizado su función, eso no se puede perpetuar y entran a formar parte del proceso los anticoagulantes naturales para decir hasta aquí se ha formado el coágulo, restablecemos la hemostasia normal y volvemos a ese equilibrio balanceado. ¿Qué sucede en el paciente con hemofilia B? Bueno, pues que obviamente esta parte del platillo de la balanza pesa menos porque tenemos menos cantidad de factor 9 en este caso, y los anticoagulantes naturales comparativamente están ejerciendo un papel que hace que haya mayor tendencia hemorrágica, porque seguimos teniendo la misma cantidad de anticoagulantes para menos fracción de factores procoagulantes. Por lo tanto, estas mentes brillantes pensantes que yo digo siempre se plantean, bueno, pues en lugar de poner más cantidad de factor 9, que es lo que hacemos con el tratamiento sustitutivo en este lado de la balanza, bueno, reequilibremos la balanza
restando efecto de los anticoagulantes naturales. Con lo cual, como veis ahí, es ver la estrategia terapéutica desde el otro lado. Y esto es lo que ha permitido que en los últimos años se hayan ido desarrollando diferentes tecnologías y diferentes fármacos que van encaminados, como os digo, a restablecer ese equilibrio en la balanza, sobre todo centrado en inhibir o bloquear el efecto de los anticoagulantes naturales. Así como veis en la parte inferior, me voy a centrar fundamentalmente en aquellos que podemos utilizar o podríamos, porque están en ensayo clínico todavía, tanto para hemofilia A como para hemofilia B, y en pacientes con y sin inhibidor. Por un lado, tenemos estrategias que van encaminadas a inhibir el efecto anticoagulante de la antitrombina, el fitusiran, de administración subcutánea mensual, anticuerpos monoclonales que van dirigidos contra el inhibidor de la vía del factor tisular, es decir, al final estamos bloqueando los anticoagulantes naturales y haciendo que prevalezca más el efecto procoagulante prohemostático, como son el concizumab y el marstacizumab. ¿De acuerdo? Todavía en fases de ensayo clínico. Y otra de las estrategias, la inhibición de la proteína C, que es otro de los anticoagulantes naturales en administración tanto subcutánea como intravenosa y todavía en fases de ensayo muy inicial. ¿De acuerdo? Ahora mismo, como os digo, para hemofilia B y hasta que se comercialicen los que están más avanzados, no tenemos ninguno disponible fuera de ensayo clínico. Un aspecto muy importante que afortunadamente es mucho menos frecuente que la hemofilia A, pero que hay que tener en cuenta que además es un subgrupo de pacientes donde el manejo es muy complejo, es los pacientes que desarrollan en el contexto del tratamiento profiláctico un inhibidor frente al factor 9. Ahora mismo, desde que el tratamiento profiláctico se ha instaurado como el paradigma y la base del tratamiento en hemofilia, la complicación y la comorbilidad más importante es el desarrollo de inhibidor. Como os digo, afortunadamente en hemofilia B es mucho menos frecuente, con una incidencia inferior al 5%, que llegan algunas series entre el 9 y el 23, obviamente en formas graves de hemofilia, y que se produce durante los primeros 20-50 días de exposición, con una etiología pues, multifactorial. Algunos factores somos capaces de identificarlos, sabemos que las grandes delecciones desde el punto de vista molecular pues, predisponen a mayor riesgo de desarrollo de inhibidor, pero hay otros factores que todavía desconocemos y que no manejamos. El manejo de los pacientes con hemofilia B inhibidor, por supuesto, es más costoso desde el punto de vista farmacoeconómico, con una menor tasa además de éxito de respuesta que si lo comparamos con los pacientes con hemofilia A e inhibidor, y además con el riesgo de complicaciones sobreañadidas particulares y muy concretas para los pacientes con hemofilia B, que es la posibilidad de desarrollar reacciones anafilácticas, en algunos casos reacciones alérgicas graves, incluso sistémicas, y síndrome nefrótico, que es un daño renal muy concreto por acumulación de proteínas a nivel renal, y que son dos complicaciones que cuando aparecen son muy resistentes a los tratamientos habituales. Ahí os he puesto una ilustración de lo que sería el manejo general y bueno, pues como veis la irrupción de estos factores de vida media extendida y de algún otro agente bypass que no es específicamente factor 9, en este caso es factor 7, pero que nos permite de alguna manera activar la coagulación por una vía alternativa, bueno, pues entran desde hace poco tiempo y desde que los tenemos disponibles como una alternativa de tratamiento en estos pacientes que precisamente por el riesgo de desarrollar reacciones anafilácticas en este contexto no nos permiten el que podamos utilizar grandes dosis de factor 9 y obtener la respuesta hemostática deseada. ¿De acuerdo? Afortunadamente, como os digo, son poquitos los pacientes, pero si aparece el manejo es muy, muy complicado. Y entramos ya en el tercer y último bloque del tratamiento, que yo creo que es el que más expectativas puede generar y que, como os he comentado desde el principio de la presentación, por las características de la enfermedad, es una enfermedad genética, hereditaria, y que al ser monogénica, desde el inicio del desarrollo de la terapia génica hace ya varias décadas, bueno, pues se revela como una de las enfermedades prínceps o características para poder desarrollar
una terapia génica como único tratamiento curativo de estos pacientes. En los ensayos clínicos se ha demostrado que la administración de una única dosis intravenosa de un vector, lo que se hace es introducir el material genético del factor 9 aprovechando un vector viral que sabemos que se va a incluir en el ADN del paciente, en este caso adenovirus, ¿de acuerdo? Y que lo que hemos visto o lo que se ha visto en los ensayos clínicos es que es capaz esta dosis única intravenosa administrada de mantener niveles de expresión de proteína elevados, es decir, niveles elevados de factor 9 de forma sostenida en el tiempo. No solo niveles elevados de factor 9, sino que esto además va de la mano de una reducción incluso de la ausencia de sangrados traumáticos espontáneos y que ha permitido en los pacientes en ensayo clínico el que puedan interrumpir los regímenes de profilaxis. Ahí os describo un poquito los ensayos clínicos que estaban abiertos en cuanto a terapia génica para hemofilia B. Es una tabla ya tiene más de un año, pero muchos de ellos siguen activos. Las limitaciones fundamentales que tienen o tenían muchos de estos ensayos es que pues incluyen únicamente pacientes tanto con hemofilia A en los ensayos de terapia génica y hemofilia como hemofilia B de formas moderadas o severa mayores de 18 años y que en la mayoría de los casos no incluye pacientes con inhibidor, por lo tanto los resultados de los estudios hay que tener en cuenta que nos permite extrapolarlo solamente a este perfil de pacientes y que por lo tanto el subgrupo de pacientes en edad pediátrica o por debajo de los 18 años pues quizás haya que esperar más tiempo o haya que disponer de más información en vida real para ver cuál va a ser la aplicabilidad de estos tratamientos. Sí que recientemente, además se comunicaron en el último Congreso Europeo de la EAHAD de principios de febrero los resultados del ensayo HOPE-B que corresponde, se ha movido un poquito la gráfica, pero corresponde al primer ensayo que veis descrito en la tablita. Este ensayo clínico en terapia génica a 18 meses, en cuanto a los resultados comunicados, pues fueron, como vais a ver, excelentes. Se produjeron niveles de factor 9 que se mantuvieron estables y consistentes durante todo el periodo de estudio, durante ese año y medio, con una reducción significativa de la tasa anualizada de sangrados, que como sabéis es el parámetro fundamental que utilizamos para valorar la eficacia y la respuesta del tratamiento hemostático después de una única infusión intravenosa del tratamiento. Se mantenían niveles de factor 9, como veis ahí, en torno al 39-40% en los primeros 6 meses de seguimiento y que eran mantenidos de una mediana de 36,9% o 36,9 unidades de cilitro de factor 9 al año y medio, a los 18 meses, con una reducción en un 64% de la tasa anualizada de sangrado y con una reducción del 77% cuando valorábamos todos los sangrados tratados y clínicamente relevantes. Según los datos reportados de este estudio, casi todos los pacientes pudieron suspender el tratamiento profiláctico y además sí que ese objetivo que era eficaz en personas con anticuerpos neutralizantes preexistentes. Esto, como sabéis, y en prensa ha dado lugar a que se divulgase ya a finales del año pasado la información de que las agencias reguladoras hay vías, como ha sucedido ahora con el tema de las vacunas frente a la COVID, hay vías de acceso administrativo que cuando son fármacos de alto interés para problemas de salud, como podría ser este caso, se aceleran los trámites de aprobación, lo cual dar el salto esto a vida real no siempre es igual de simultáneo, pero desde luego que parece que a lo largo de este año se pueda conseguir la aprobación de este tipo de terapia. Luego ya habrá que ver el acceso que se va a poder tener a ellas en vida real. La terapia génica, como hemos comentado, es el único tratamiento curativo y tiene también o se nos presenta
una serie de desafíos o de retos a la hora del manejo, porque tenemos que tener en cuenta que estamos utilizando vectores, en este caso virales, que son adenovirus, que son además pues, virus muy frecuentes digamos, en el ambiente general y que por lo tanto puede dar lugar a que haya una inmunidad preexistente en el paciente al que se va a administrar la terapia génica, es decir, que tenga anticuerpos contra esos adenovirus que son los que transportan el gen del factor 9 y por lo tanto pueden neutralizar el tratamiento administrado. Otra de las complicaciones o de los desafíos que aparece, que realmente esto ya está tan descrito en los estudios que realmente sabemos que puede aparecer, que es relativamente frecuente, pero tenemos ya muy claro, por lo menos con los datos de los estudios, cuál es el manejo de esta complicación y que es la aparición de una toxicidad hepática transitoria que aparece hasta en un 60% de los pacientes, puede aparecer en torno al primer hasta cuarto mes posadministración de la dosis de terapia génica y que lo que da lugar es a una elevación transitoria puntual en el tiempo de las transaminasas. No se conoce muy bien cuáles son las causas que lo producen, ¿de acuerdo? Pero sí que se sabe que habitualmente hay una muy buena respuesta a corticoides y que con el manejo esteroideo y con controles analíticos periódicos suele ser suficiente y se autolimitan en el tiempo. Otro de los desafíos que nos plantea la terapia génica es que con los datos de los ensayos clínicos parece que puede haber cierta discrepancia a la hora de el tipo de técnica que utilicemos para medir los niveles de factor 9. Ya sabéis que podemos utilizar diferentes técnicas en el laboratorio, que en determinadas situaciones la misma muestra puede dar resultados discrepantes y que no queda claro cuál de ellos puede ser el que sea más fiel a la realidad y al efecto hemostático. Entonces, probablemente esto hay una puerta abierta a definir con el paso del tiempo y conforme más datos vayamos teniendo de ensayos clínicos y cuando sea posible de vida real, cuál va a ser la técnica de laboratorio que más sea parecida a la realidad y al efecto hemostático real de ese factor 9 generado. Otra de las dudas o de las cuestiones que se plantean es la genotoxicidad a largo plazo. ¿Esto qué quiere decir? Estamos introduciendo un vector viral en el genoma de nuestro paciente y que no sabemos si con el paso de 5, 10, 20, 30 años eso puede inducir algún tipo de respuesta inmune o no inmune que implique un mayor riesgo de desarrollar según qué tipo de patologías o enfermedades a largo plazo. Y luego, por supuesto, la duración del efecto. Sí que parece que se mantienen niveles superiores al 5% a los 5 o 10 años, pero al final estamos hablando de transformar a nuestros pacientes con hemofilia B grave en pacientes con hemofilia B leve. No es una, digamos, curación total, no estamos hablando de normalizar de manera persistente en el tiempo los niveles, pero desde luego es un salto cualitativo importante. Probablemente, pues conforme vayan pasando los años, vayamos adquiriendo más información y más experiencia al respecto. Y ya para terminar con los aspectos más relevantes del tratamiento y de los avances terapéuticos, se plantean además otras tecnologías que se aplican y ahora mismo están muy de moda en muchos ámbitos de la medicina, que es la edición génica, los CRISPR. De aquí tampoco os he querido bombardear con mucha información porque son todos resultados muy preliminares y es algo que probablemente sí que conforme vaya pasando el tiempo tengamos más datos y buenos resultados, pero yo creo que tenemos que quedarnos con lo más real y con lo que tenemos a día de hoy. Por lo tanto, en resumen, ahí veis un poco en esta ilustración del doctor Macris en una comunicación del pasado congreso de este verano de 2021 en Filadelfia, en el congreso de la ISTH, donde ponía un poquito pues cuál es el tratamiento actual en 2021 de la hemofilia y en qué dirección vamos. Seguimos disponiendo de un factor 9 estándar, de los factores de vida media extendida de primera generación, por llamarlos de alguna manera, pegilados o unidos a proteínas de fusión, y vamos probablemente a esos
factores 9 de vida media extendida de segunda generación que hemos comentado, de administración subcutánea, a esos tratamientos no sustitutivos o esas terapias de rebalanceado de la hemostasia que actúan fundamentalmente bloqueando los inhibidores de la coagulación, y la terapia génica. ¿Cuál va a ser el papel o cuál va a ser la penetrancia de cada uno de ellos en vida real? Pues todavía yo creo que nos queda mucho por descubrir. Siempre teniendo en cuenta, y esto es algo que siempre tenemos que tener presente, que incluso a pesar de que disponemos de todo esto y de todos los avances que se han realizado en el tratamiento de la hemofilia en la última década, que ha sido un cambio de paradigma total y yo creo que probablemente supone para muchos pacientes un punto de inflexión en el curso evolutivo de la enfermedad, hasta el 70% de los pacientes con hemofilia siguen sin tener acceso al tratamiento sustitutivo. Pues probablemente, quizás no en nuestro ámbito, afortunadamente, pero en muchos otros países en vías de desarrollo, con situaciones económicas en donde el sistema sanitario no puede soportar el coste de estas terapias, bueno, pues el impacto obviamente en una menor esperanza de vida, en una mayor morbilidad, donde la artropatía hemofílica sigue siendo, digamos, el principal caballo de batalla en estos pacientes, junto con la limitación de la actividad física que supone, pues como podemos comprender, esto tiene un impacto en el desarrollo vital y en el curso evolutivo de estos pacientes muy importante. Ya la penúltima diapositiva, un poco por intentar poner el escenario y darle forma. Vale, disponemos de todo esto, tenemos todo ese listado de fármacos, ¿cómo integramos estos avances o cómo podemos integrarlos en nuestro día a día y en la práctica clínica con nuestros pacientes? Bueno, pues si nos planteamos en el escenario de un paciente no tratado previamente o mínimamente tratado, pues paciente pediátrico, niño de 10 meses, 15 meses, con hemofilia B grave, que todavía no ha iniciado la profilaxis, o por malos accesos venosos, o porque no ha tenido todavía eventos hemorrágicos, etcétera. ¿Cuál va a ser la actitud a seguir al respecto del tratamiento? Bueno, pues tendremos que evaluar si, como nos dicen las guías, no se ha producido el daño articular y estamos todavía por debajo de los 3 años, tenemos ese margen de tiempo para poder ir de alguna manera compartiendo con las familias, con los padres y discutiendo cuál va a ser la mejor opción terapéutica. Desde luego, si hay un evento hemorrágico importante o cataclísmico, pues va a ser necesario el tratamiento de ese episodio y ya directamente mantener un régimen de profilaxis. Hasta ahora la administración va a ser intravenosa. Estamos hablando, en el caso de pacientes previamente no tratados, muy probablemente de niños pequeños, sin accesos venosos que nos faciliten la infusión, y en el que vamos a necesitar una cirugía menor, pero una cirugía para implantar un catéter venoso central, con los cuidados que eso supone para su adecuado mantenimiento, y bueno, la opción de utilizar diferentes regímenes de dosis. Desde luego siempre consensuándolo con las familias. El segundo escenario en el que nos podemos encontrar, pues son los pacientes que ya tenemos en profilaxis, pacientes tratados previamente, y en donde podemos encontrarnos con un escenario, como os digo, con muchos actores. Pues podemos optar por un factor 9 de vida media estándar, o es el tratamiento que lleva el paciente. Nos planteamos realizar un cambio a un vida media extendida, o cuando tengamos disponibilidad de un tratamiento no sustitutivo de administración subcutánea, podemos plantearnos, bueno, pues seguramente será el momento de volver a sentarnos con nuestro paciente y de discutir y consensuar una posible modificación de tratamiento. ¿A cuál de ellos? O teniendo en cuenta qué aspectos. Pues lo que ya os he comentado previamente. ¿Cuál es el fenotipo hemorrágico? ¿Nuestro paciente está estable con esa profilaxis sin dificultad para administración de dosis porque no hay problemas con accesos venosos, con una periodicidad entre dosis y dosis que no interfiere en la calidad de vida del paciente? ¿Cómo es el estado articular? A pesar de la profilaxis y una adecuada adherencia, tenemos un daño articular con sangrados articulares intercurrentes.
bueno, pues podemos plantearnos ahí la modificación de tratamiento. Tenemos además un paciente que va a modificar su actividad física porque quiere seguir con una actividad deportiva determinada o porque realiza una actividad física concreta en un determinado momento de la semana. Por supuesto, importantísimo también valorarlo en base al grado de adherencia. Si estamos hablando de una administración intravenosa frente a una subcutánea, pues todos sabemos cuál es el salto cualitativo. Y luego, por supuesto, también los factores individuales, el cómo se comporta ese fármaco en concreto en nuestro paciente, cuál es la duración en sangre, cómo es la vida media de eliminación. ¿De acuerdo? Entonces, todos estos factores son los que hacen que nos tengamos que sentar con padres y con pacientes para valorar cuál es el tratamiento más adecuado para ese paciente en concreto. Por lo tanto, ¿cuáles son las ideas que me gustaría que os llevaseis a casa? Lo que yo creo que es importante con respecto a los avances terapéuticos en hemofilia B, pues a pesar de todos estos avances que hemos visto, esto no cambia el hecho de que la profilaxis sigue siendo el pilar fundamental del tratamiento de la hemofilia B grave y moderada, que el tratamiento profiláctico se basa en el tratamiento sustitutivo con factor 9 estándar, factor vida media extendida o el tratamiento no sustitutivo cuando dispongamos de él en hemofilia B de inicio precoz y siempre antes de que exista el daño articular. ¿De acuerdo? Ya una vez que se produce el primer hematos ya tenemos la primera piedra puesta para que podamos transformar esa articulación en una articulación diana. Que la aparición de estos nuevos tratamientos nos han permitido redefinir el concepto de profilaxis, redefinirlo hacia una profilaxis individualizada, que tiene que estar basada, pues obviamente, en un mejor conocimiento de las características farmacocinéticas del tratamiento, probablemente, y en hemofilia B, como hemos comentado, el mejor conocimiento de cómo se comporta el factor 9 en el espacio extravascular nos va a permitir afinar mucho mejor con el tratamiento, individualizarlo mucho mejor. Tendremos que ir en la línea de identificar factores predictivos de riesgo hemorrágico, algunos ya los podemos intuir, obviamente si la actividad física de nuestro paciente pasa por realizar deportes de alto impacto 2 veces a la semana, pues obviamente eso es un factor de riesgo adicional para un sangrado que aquel, bueno, pues que tiene una vida más sedentaria o que su actividad física, bueno, pues no es de deportes de impacto de contacto. Evaluar el estado articular de manera periódica para poder identificar aquellos sangrados que no dan la cara, los sangrados subclínicos y que nos pueden estar poniendo la voz de alarma de que nuestro paciente no está correctamente protegido, a pesar de que muchas veces analíticamente nos confiemos y pensemos que los niveles y la eficacia hemostática es adecuado. Y por último, el impacto que las diferentes modalidades de tratamiento van a tener en la calidad de vida de nuestros pacientes, pues también van a ser objeto de tener que ser evaluados con el paso del tiempo, porque también es un factor muy importante a la hora de decantarnos por una modalidad de tratamiento o de otro. Y ya simplemente daros las gracias por haber estado ahí escuchando, y voy a dejar de compartir para no sé si hay preguntas o cualquier cuestión que os pueda resolver, que haya podido quedar poco clara. Bueno, pues muchísimas gracias otra vez. La verdad es que ha sido una presentación muy didáctica y muy accesible. Creo que no he dicho al principio que, a pesar de que la hemofilia B es una enfermedad de baja incidencia, más que incluso la hemofilia A, se ha notado mucha gente al directo, aunque después habrá gente que pueda acceder en diferido. Lo que me recuerda también, en una de las últimas diapositivas, que efectivamente y lamentablemente a día de hoy aún el 70% de la población mundial de hemofilia no tiene acceso a tratamientos, y lo recuerdo porque este Campus Fedemos accede mucha gente, sobre todo de habla hispana, que acceden a ver nuestros contenidos, y entonces efectivamente hablamos de la situación actual y sobre todo de la situación actual pues en el país donde vivimos, que es España. Tenemos muchas preguntas, ¿vale? Es verdad que muchas de ellas se han ido respondiendo a lo largo de la presentación. Entonces, es probable que sea un poco repetitiva, pero sí me gustaría lanzar alguna que quizás ha quedado un poco ahí. Sí que has hablado de
de tratamiento subcutáneo importante para hemofilia B, aparte de los monoclonales, ¿vale? Muchas de las preguntas iban en torno a eso, que para cuándo un tratamiento subcutáneo, sobre todo para hemofilia B. Has hablado que están en fase de ensayo, no sabemos si eso está muy avanzado o poco. Realmente los dos que os he puesto son los que están un poquito más avanzados, pero todavía están en fases, alguna de ellas incluso preclínicas, la mayoría en fase 2, todavía no han llegado a la fase 3, que sería ya la previa al poder implementarlo en vida real. Yo calculo que probablemente a lo largo de este año acaben de reclutarse pacientes en uno de ellos, que es el que va un poquito más avanzado, que es el que emplea el factor 9 PADUA y une los polipéptidos STEN. Probablemente de ese tengamos algún resultado ya más preliminar, ya digo, dentro de ensayo clínico, y que nos permita, pues bueno, yo no creo que antes de un par de años podamos hablar de una realidad para poder prescribirlo. Desde luego que mucho antes van a estar accesibles pues los no sustitutivos como concizumab y marstacimab para poder emplearlos en estos pacientes, siendo que no son factor 9, sino que son pues estos que comentábamos que van a intentar rebalancear un poquito la coagulación, bloqueando el efecto inhibidor de los anticoagulantes naturales. Con respecto a estos a los últimos que acabas de referirte, nos preguntan si en los ensayos están teniendo acceso, se están haciendo en edad pediátrica, es decir, cómo se están teniendo en cuenta los niños. Y también esta pregunta nos lo han preguntado varias veces sobre terapia génica y monoclonales, si van a servir para otro tipo de coagulopatías. Vale. Con respecto al acceso a los ensayos clínicos de los tratamientos no sustitutivos, están en marcha para todas las... nosotros el que conocemos, que de hecho en nuestro centro tenemos un paciente de adulto de 20 y poquitos años incluido en el inhibidor del anti-TFPI, y lo van a abrir para paciente pediátrico. O sea, ese sí que me consta que es algo además inminente, que de hecho yo creo que ya se ha abierto, no sé si en concreto en España en algún centro ya, pero a nosotros justo esta semana nos han planteado la posibilidad de, como ya tenemos un adulto, pues de si tenemos algún paciente candidato en edad pediátrica, el poder incluirlo. Con lo cual, dentro de lo que es la inclusión de ensayos, es una realidad. Con respecto a si hay ensayos o no de este tipo de tratamientos no sustitutivos en otras coagulopatías, yo creo que ensayos activos como tal no hay, pero indudablemente son tratamientos que en formas graves, que es verdad que para otras coagulopatías la expresión clínica no tiene, en cuanto a frecuencia, la gravedad o el impacto clínico hemorrágico tan importante que tienen los pacientes con formas graves de hemofilia, que por lo tanto pues puede ser que no requieran una profilaxis habitual, salvo circunstancias muy puntuales, pero sí que se plantea su uso, probablemente irá después de todo su desarrollo clínico en pacientes con hemofilia, pero sí que obviamente estamos hablando de un tratamiento que no es sustitutivo, que no es reponer el factor que falta, pero que sí que nos reequilibra el sistema de la coagulación. Por lo tanto, sí podrían ser terapias alternativas en otras coagulopatías. Muy interesante. Y hablando de otros pacientes que sangran, nos hacen una pregunta sobre las mujeres que portan hemofilia B, si tienen tendencia a sangrar más que otras. Entiendo que, o sea, portadoras de hemofilia B que pueden tener o no factor 9 normal Disminuido, o sí, efectivamente. bajo. Sí, a ver, si esto yo creo que además, como es algo que en los últimos años se ha ido hablando cada vez más, y de hecho, pues eso, hace poquitos meses la ISTH ya lanzó una propuesta de clasificación o de categorización de mujeres portadoras o de pacientes con hemofilia, porque realmente la clasificación lo que nos habla son de que esas mujeres que tienen uno de sus cromosomas X con una forma variante y que es la que
porta la variante genética que luego confiere la enfermedad, ya no tenemos el concepto de portadora como la que transmite la enfermedad pero no la padece. Sabemos que hay mujeres que son hemofílicas porque tienen niveles de factor 9 por debajo del 40%. Es verdad que la frecuencia es menor conforme vamos, ascendiendo en nivel de gravedad, es decir, es menos frecuente encontrarnos una mujer con una hemofilia grave, un poquito más frecuente, formas moderadas entre el 5 y el 40%, y más frecuente y mucho más frecuente de lo que muchas veces hasta los propios hematólogos somos conscientes, con niveles entre el 5 y el 40%. Esas mujeres sangran probablemente no de manera espontánea, pero sabemos que a lo largo de la vida de la mujer estamos hablando de una edad fértil en donde va a haber unas pérdidas sanguíneas programadas mensualmente, donde la menstruación puede ser más prolongada, con un impacto en la calidad de vida, con sangrados frecuentes, anemias secundarias. A lo largo de esa misma edad fértil, la mujer puede estar expuesta en una o en varias ocasiones a una gestación y a un parto, que no deja de ser una situación puntual, es fisiológico, de acuerdo, pero es una situación traumática en donde puede existir un riesgo incrementado de sangrado y, por supuesto, cirugías a las que puedan estar expuestas. Y luego también tenemos que ser muy conscientes, y que esto no se nos olvide tanto a pacientes como a profesionales, que hay mujeres que incluso con niveles normales de factor 9 pueden tener expresión hemorrágica, y cuando las interrogamos bien, a pesar de que tengan un nivel de factor 9 del 63%, nos puede contar que con los partos ha requerido transfusión, o que se ha realizado una exodoncia y los 3 días siguientes ha estado sangrando y ha tenido que volver a que le den un punto. Es decir, no solo, y por eso es muy importante también el tema del espacio extravascular y otros factores que todavía no conocemos, pero que sabemos que existen, no solo los niveles de factor van a determinar el perfil hemorrágico. Y por lo tanto es muy importante realizar en estas mujeres una muy buena historia clínica dirigida a las manifestaciones hemorrágicas, porque la que le detectemos niveles bajos sabemos que la vamos a seguir más estrechamente, la vamos a monitorizar periódicamente y sobre todo en edad fértil, embarazo, etcétera, porque puede llegar a requerir tratamiento. Pues hace poquito nosotros tenemos, y es una hemofilia, es una mujer portadora de hemofilia B leve, pero con niveles descendidos, está embarazada, se ha realizado una amniocentesis por un screening de cromosomopatía positivo y ha necesitado tratamiento sustitutivo previo con factor, porque se trata de un procedimiento invasivo. O sea, la hemos tratado igual que trataríamos a un paciente varón con una hemofilia B leve. ¿De acuerdo? Entonces, eso sí que, por supuesto, estos tratamientos, cuando sean o estén autorizados a demanda, porque obviamente cuando salgan con indicación, saldrán con indicación de profilaxis en formas graves y luego la segunda indicación en moderada, pero muchos de ellos podrán ser empleados en estos contextos también. Bueno, desde luego es muy interesante. Vemos que queda todavía mucho terreno por hacer, mucha formación y mucha divulgación, tanto a nivel pacientes como en los diferentes servicios de hematología y hemostasia, porque hay todavía mucho... No hacemos quizás las preguntas adecuadas, ¿verdad? Ese es uno de los principales problemas. Hay una pregunta sobre acceso de tratamientos que no sé realmente si va dirigida directamente a usted o a mí. Yo sí que diré que efectivamente recalco lo que se dijo en la presentación. Se van aprobando los diferentes tratamientos, la EMA los aprueba, los aprobamos en España, se les pone precio y después hay que acceder a ellos. Esa es una labor complicada y difícil que nos toca, en este caso, a FEDEMO y a sus asociaciones regionales y también a los diferentes servicios de hematología de los diferentes hospitales. Sí, totalmente de acuerdo. Nuestra experiencia local, pero cuando hablas con otros compañeros
vemos que al final, una vez que puedes acceder a prescribir el fármaco, porque bueno, pues en concreto en hemofilia B sabemos que ha habido, pues hemos pasado por un periodo de pues eso, casi 3 años en donde el fármaco estaba, el fármaco tenía precio, pero no estaba financiado por el Sistema Nacional de Salud, con lo cual, bueno, pues es como tenerlo y no poder alcanzarlo, ¿no? Entonces, una vez que hemos superado esa fase, pensábamos que esto, bueno, pues iba a ser una cuestión generalizada de cambio de tratamiento, porque además vemos que el salto cualitativo en cuanto a diferencia de hemofilia A, los factores de vida media extendida, la ganancia en cuanto a incremento de vida media no ha lugar a comparación. Y yo tengo la sensación, ya digo, tanto a nivel local en lo que nos toca nuestro día a día como con otros compañeros, que el acceso y el cambio de tratamiento no ha sido masivo, o por lo menos tan masivo como quizás a pacientes y a hematólogos nos gustaría. Obviamente tiene un impacto económico muy importante y yo creo que ahí es una traba fuerte para los servicios autonómicos de salud para o denegarlo o por lo menos intentar priorizar los tratamientos. Bueno, recuerdo aquí otra vez que si alguna de las personas que está participando posteriormente de esta jornada, que puede contactar con FEDEM o con su asociación regional si hay algún tipo de problema de acceso, aparte de con su hematólogo o hematóloga. Y ya para terminar, porque nos pasamos ahí 5 minutillos de las 7, hay otra pregunta, porque sí que han mencionado el fútbol, lo cual es muy curioso porque es lo primero que preguntan los niños o sus papás y mamás cuando se diagnostican. Y ha mencionado que la tendencia, si mal no lo he entendido, que la tendencia es ir hacia una profilaxis individualizada para que cada paciente pueda hacer su vida como estime oportuno. ¿Esto es así y esto es así en todas partes? A ver, yo creo que está cambiando. Una cosa es lo que quieren los pacientes, otra cosa es lo que nos gustaría a los médicos que fuese, y al final se trata de consensuar y también pasar de una tendencia que yo creo que afortunadamente ya hace tiempo que no vemos en los propios médicos de tener a este tipo de pacientes, muy evitar pues, la exposición a determinadas actividades de mayor impacto físico, a todo lo contrario, porque además vemos que la actividad física mejora la salud articular, porque durante el crecimiento y el desarrollo óseo participa de manera directa la actividad física. Lo que tenemos es que educar a nuestros pacientes y a sus familias para decir, no, esto es jauja y aquí a hacer parapente los sábados. Pues probablemente no, pero sabemos, y en una sociedad como la nuestra, en la que nos movemos, que el fútbol es la actividad deportiva más mayoritariamente extendida, ya no solo como actividad deportiva, sino como actividad de integración social. Porque, bueno, pues es equipo, es vivir en sociedad, es vivir la experiencia de estar con otros compañeros, conocer a gente de otros equipos diferentes, y sí que la tendencia que yo creo que tenemos en la mayoría de los centros es a intentar adaptar esa profilaxis, las infusiones, a coincidir con aquellos momentos en los que la actividad física va a ser mayor y por lo tanto necesitamos un mayor grado de protección. A adaptarla no de manera anárquica, pero sí que es verdad que habitualmente cuando hablamos de niños que están en primaria o incluso secundaria, luego es verdad que cuando dan el salto a bachillerato, segundo ciclo de la ESO, que ya a nivel académico les supone un mayor requerimiento de horas, etcétera, bueno, pues muchos de estos niños renuncian o dejan de hacer deporte con la misma regularidad, o por lo menos disminuyen o incluso modifican lo que es la actividad física. Pero sí que en primaria, que es como la actividad deportiva más importante y con sus competiciones, suelen tener una regularidad en cuanto a los días de entrenamiento, competición los sábados, y eso sí que nos permite también a nosotros y a las familias que adapten las infusiones a esos momentos de mayor actividad para ofrecer una mejor cobertura. Además es que te vas dando cuenta que como ya empiezan de tan chiquitines y los niños tienen una capacidad de adaptación, tanto los pacientes como sus compañeros,
como yo por la experiencia personal de nuestros pacientes, sus centros escolares, etcétera, el resto de compañeros viven con total normalidad en entender que ese niño pues lleva un tratamiento que, a ver, entradas y rodillazos y pues patadas van a recibir, pero que yo no he visto grandes lesiones por actividades deportivas, por fútbol en los pues bueno, pues algún esguince de tobillo, alguna cosa, pero que no, yo creo que teniendo conciencia de lo que es una adecuada actividad física y una conciencia que además se hace extensiva al resto del grupo de compañeros, se puede compaginar perfectamente una actividad como la deportiva con los beneficios que supone la actividad física para el desarrollo osteomuscular de nuestros niños. Muchas gracias. Bueno, está claro que actualmente tenemos un arsenal terapéutico muy importante, tanto para las hemofilias A como especialmente para las hemofilias B, que lo que viene pinta muy bien, esperemos que llegue cuanto antes mejor y que cuando llegue que podamos acceder. Y no me queda otra que recalcar las gracias por esta jornada tan interesante y, repito, didáctica, porque sí que hemos aprendido mucho, ha sido muy clara y muy concisa. Y nada más, me despido de todos los escuchantes y hasta el próximo Campus Fedemo. Muchas gracias a vosotros por invitarme y nada, cualquier duda que pueda surgir, como va a estar colgado y tenéis acceso a mí de la manera que consideréis, bueno, pues sentiros libres para preguntar cualquier cuestión o cualquier duda. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.